Hola a todos, saludarlos cordialmente. Primero agradecer la presencia, la puntualidad, agradecer a Carlos Insunza, que hoy día nos acompaña. Esta, como bien decía Juan, esta es la tercera oportunidad, tercera semana consecutiva que estamos trabajando el tema del nuevo empleo público. La primera reunión fue con Alejandra Miranda, nuestra abogada, también abogada de ANEF, que nos hizo un alcance bastante de la parte jurídica de lo que es el anteproyecto. La semana pasada estuvimos con Ruth Miranda, que nos entregó la experiencia del INAPI respecto del teletrabajo. Y hoy estamos con Carlos Insunza, conocido por todos, dirigente ANEF y también dirigente de nuestros primos hermanos impuestos internos, con una larga trayectoria de trabajo en conjunto de ambas asociaciones. Así que buenas tardes a todos y les cedo la palabra a Carlos, quien nos va a exponer el tema para hoy. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Siempre es un gusto estar con ustedes y compartir, además, en una materia tan relevante como la que están trabajando. Y yo quiero partir felicitando la iniciativa de la asociación, asumo que de su directorio nacional, de hacer este debate y de entregar elementos a propósito de una discusión que en un contexto muy complejo. Parte de lo que quiero conversar con ustedes era hacer una evaluación, pero un debate que puede parecer como lejano, un anteproyecto, pero que efectivamente tiene niveles de gravitancia y de complejidad que es muy relevante que seamos capaces de ir haciendo un proceso de diálogo, de toma de posición de nuestras organizaciones, pero también de entrega de elementos y de posición a nuestros asociados y asociadas, porque no me cabe duda de que va a llegar un momento en que si el gobierno logra impulsar este anteproyecto en fase legislativa con alguna perspectiva, vamos a requerir ejercer nuestros formatos de movilización, presión con nuestros afiliados. Ya no va a ser, o sea, esto no lo vamos a resolver, quiero decir, me parece a mí, solo con el concurso de los dirigentes. Y yo creo que el periodo de pandemia nos ha enseñado harto en términos de que no todas las organizaciones, porque hay algunas que han logrado sortearlo bien, pero que esta cierta lógica en la que se concentra todo el peso y todo el accionar sobre los dirigentes tiene a nuestras organizaciones en un pie de una debilidad bastante compleja, y yo creo que nosotros tenemos que asumir eso como un dato y ver cómo lo vamos revirtiendo, y por supuesto que hacer estos procesos de conversación, entrega de elementos, de toma de posición, es el primer paso en esa dirección. Miren, yo no alcancé a construir una presentación, me excuso, pero estaba con feriado estos días, entonces me dediqué también a mi pequeña hija y a mi familia, entonces, pero me parece pero quiero hacer un diálogo estructurado con ustedes para ir entregándoles elementos. Y José Luis lo que me planteó era que les entregara una visión, pero por supuesto también la visión que ha ido afinando el Directorio Nacional de la ANEF sobre esta materia. Lo primero es que tal como les debe haber expuesto Alejandra Miranda, esto no es una iniciativa del gobierno que apareció de la nada. Esto es un planteamiento, es una apuesta del gobierno, de este periodo de gobierno de Sebastián Piñera, que viene dentro de su programa, que tuvo un proceso previo de buscar una consolidación de acuerdos más amplios que la coalición de gobierno por la vía de este libro que se publicó entre los centros de estudios, el CEP, el Chile 21, eran 4 centros de estudio, no los tengo todo en mente en este minuto, pero si se fijan que buscaba darle un aire de transversalidad política a una iniciativa, y que el libro se supone que refleja los elementos en los que hubo acuerdo de estos diálogos que hicieron los centros. Entonces, esta es una iniciativa que yo creo que la forma más adecuada de describirla
es que es una síntesis de las fuerzas neoliberales, de políticas neoliberales de nuestro país, más allá de cuál es el espacio formal que ocupen en el espectro político, porque hay neoliberales que están ubicados en los partidos de derecha, en los partidos de centro y en los partidos de izquierda, y eso es un dato de realidad que tenemos que asumir. Entonces, esta es una iniciativa del partido, de este conglomerado de visión neoliberal respecto a nuestro país, que lo que busca es funcionalizar el Estado para avanzar en una nueva fase de profundización de políticas neoliberales para nuestro país, y por eso que no es casual que sea una iniciativa tomada por el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, claro, el gobierno de Sebastián Piñera, como todos sabemos, es un gobierno que si uno mira los datos que hay hoy día en el escenario político, en la sociedad, es un gobierno absolutamente desfondado, sin ningún respaldo de parte de la ciudadanía, pero que no o sea, que ha tenido que enfrentar el estallido social de mayor envergadura probablemente en 50 años en nuestro país, si descontamos el periodo de dictadura que tiene otras características, pero el estallido social de estas características Chile ha habido 4 o 5 en los últimos 100 años, la revolución de la chaucha, la revuelta de la carne, entonces, pero a este gobierno le tocó eso, le tocó la pandemia, además, una situación económica absolutamente de alta complejidad, por mucho que hoy día los factores que se están discutiendo respecto al precio del cobre puedan en algo aliviar esa situación, la situación económica del país hoy día ha demostrado todas las carencias y de la ausencia de un modelo de desarrollo real que es centrado en la mayoría del país, pero yo creo que no hay, o sea, uno podría encontrar todos los datos que den cuenta de un gobierno desfondado y sin capacidades. Y pese a eso, si uno mira el recorrido, particularmente desde marzo a la fecha, incluso desde el mes de noviembre, después de la revuelta social hacia acá, uno se da cuenta de que es un gobierno que tiene la capacidad de seguir utilizando la institucionalidad de nuestro país para seguir avanzando en sus políticas. Y ahí están todos los proyectos de ley que se han aprobado de mala manera respecto y de muy mal contenido respecto de la contención de la pandemia, respecto de los temas de seguridad, o sea, hoy día vivimos en un país que aprobó una ley anti-encapuchados y que le dotó de más facultades al organismo de violencia y de violación de derechos humanos por excelencia como es la policía en nuestro país. Entonces, yo creo que no tenemos que equivocarnos en la evaluación. Por supuesto que tenemos un gobierno desfondado y tenemos que decirlo, un gobierno que los hechos debieran haberse terminado, porque la exigencia popular va en otra dirección, pero que sigue teniendo capacidad de acción y de maniobra. Y eso no se nos puede perder de vista, y es por eso que es de suma relevancia que no miremos el proceso de este anteproyecto como una cosa que no tiene posibilidad de cursar, porque efectivamente a mí me parece que el gobierno ha demostrado tener capacidad de impulsar sus políticas en el contexto, haciendo uso y con la debilidad de la oposición parlamentaria que no tuvo capacidad ni respecto de la revuelta social, ni respecto del presupuesto, ni respecto del ajuste, ni respecto de las iniciativas en torno a entregar recursos o suplir las carencias económicas que ha generado la pandemia, y que ha ido solo tratando de mejorar lo peor de lo que el gobierno está proponiendo. Y yo creo que ese escenario se nos puede repetir, y la diferencia tiene que ser evidentemente el que seamos capaces de actuar organizadamente desde el mundo sindical en función de detener y contener y de plantear las alternativas de futuro que hay respecto a esta materia. Lo segundo que me parece que, a propósito del contexto, es súper relevante tener a la vista, es que no es una iniciativa aislada. A mí me parece que si uno analiza los énfasis y las prioridades que el gobierno ha venido dando y que ratificó en este último mini cambio de gabinete que se hizo, los sectores más conservadores y con más perspectiva de futuro de la derecha han comprendido perfectamente los tremendos efectos transformadores que el proceso constituyente puede tener en nuestro país. Y lo que hay hoy día puesto en pauta como prioridad del gobierno, si se fijan,
y si uno los va sumando y analizando uno al lado del otro, no es una agenda desconexa. No es que el gobierno esté preocupado del empleo público y de las pensiones y de otros temas y del TPP por otro lado. No. A mí me parece que uno tiene que evaluarlos de conjunto. Y lo que tenemos al frente es finalmente una agenda legislativa de contención constituyente, que lo que busca es madrugar al proceso constituyente en función de detener, de contener la capacidad del proceso constituyente de transformar la realidad en distintos aspectos. Respecto al tema previsional no voy a ahondar, si efectivamente una reforma previsional hoy día, antes del proceso constituyente, efectivamente significa, tal como lo han dicho desde el movimiento No Más AFP, desde la Central de Trabajadores, desde los expertos progresistas y de izquierda que se han pronunciado respecto a esta materia, significa ponerle piso y validar a las AFP para un ciclo al menos mediano, es tratar de salvarles el pellejo en contexto constituyente. Lo mismo pasa con el TPP, que viene a generar amarras a partir de un acuerdo de carácter internacional, de carácter draconiano en materias económicas, porque justamente uno de los elementos que el acuerdo que dio paso a la Convención Constitucional y al plebiscito amarró es el respeto a los convenios internacionales. Entonces, el TPP tiene esa lógica de tratar de amarrar ex ante lo que la constituyente puede hacer en esas distintas materias. Y lo mismo pasa respecto al empleo público, porque es de absoluta racionalidad. Cuando se va a debatir la nueva constitución para el país, por supuesto que se va a debatir cuál es el carácter del Estado que Chile va a tener, cuáles son las características de esas instituciones y, por supuesto, por tanto, cuáles son las características del empleo público que se requiere, porque finalmente, y eso es un tema que voy a retomar al final de esta presentación que les quiero hacer bien compacta, porque finalmente, como ustedes saben, el empleo público, tal como las actuaciones de la administración, son parte de lo que se denomina en grueso el derecho público, que tiene un carácter bien particular, que es que en derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente regulado por las leyes, a diferencia del derecho privado, donde todo lo que no está prohibido se puede hacer. Esa es en grueso la diferencia fundamental entre ambos formatos de derecho. Y el empleo público, y por lo tanto, el carácter de qué es ese derecho público, tiene su base en los fundamentos constitucionales. Y el adelantar este debate tiene justamente la voluntad de contener las posibles transformaciones y de funcionalizar y de profundizar la funcionalización del Estado y del empleo público chileno a una ampliación, una profundización de un nuevo ciclo de carácter lo más neoliberal posible, de acuerdo a quienes están administrando estas iniciativas. Dicho esto como marco general, miren, la NEF hizo el día que terminó la consulta, hicimos una conferencia de prensa que no fue muy concurrida, pero que tenía el objetivo de establecer una posición que se reiteró al nuevo ministro de Hacienda, a Rodrigo Cerda, en una reunión formal al día siguiente, respecto a esta materia. Y fundamentalmente hablamos de la encuesta, pero sabemos que la encuesta es un detalle, que es un instrumento, no es lo fundamental, dando cuenta de las enormes carencias metodológicas, de participación, de contenido, que en realidad eso no es una consulta pública, es simplemente un instrumento de propaganda y que tiene por objetivo, y yo creo que esto hay que tenerlo muy a la vista. A mí me parece que cuando se diseñó esto, el objetivo que tenía era el tener formalmente una gran cantidad de respuestas de funcionarios públicos para reemplazar el rol de representación de las organizaciones sindicales. Porque claro, si el gobierno pudiera acreditar que, como dice, que participaron 37.000 trabajadores del Estado y que el resultado de esos 37.000 fuera efectivamente que están de acuerdo con lo que está diciendo el gobierno, bueno, la posición sindical se siente. Evidentemente, el gobierno ha construido una herramienta que busca disminuir la capacidad de representación que tenemos. Ese es el objetivo de la encuesta. Pero la encuesta finalmente es un detalle. Lo segundo que dijimos es que a nosotros nos parece que no es razonable, de que rechazamos tajantemente el que el gobierno busque avanzar en un proyecto, en un anteproyecto de ley o en un proyecto de ley cuando lo presenten en marzo, si es que lo terminan de ingresar.
que está construido a partir de ideas y de compromisos de un programa de gobierno fracasado que nos da cuenta de lo que ha sido el desarrollo de la movilización social y de la exigencia popular durante el último año y medio en nuestro país, pero que además se haga cuando está un proceso constituyente a la par. Que nosotros, y lo tercero que dijimos es que nosotros entendemos que el debate respecto del Estado, del empleo público, de lo que Chile necesita en estas materias, nosotros lo vamos a dar y queremos darlo en el proceso constituyente y por tanto participando activamente respecto del proceso de elección y campaña y compromiso para quienes son candidatos y candidatas y candidates a esa convención, y también posteriormente en el debate que tenga esa convención, porque entendemos que solo a partir de lo que termine siendo aprobado y cuaje como la nueva constitución del país va a ser posible el redefinir los parámetros en los que va a operar el Estado y también, por tanto, el empleo público. Ahora, yo asumo que esto lo hicieron con Alejandra Miranda, pero voy a entregar algunos elementos de lo que a mí me parece fundamental de lo que está esbozado en el anteproyecto. Es evidente que todavía no tenemos todos los alcances de lo que el gobierno va a ingresar. No sabemos exactamente qué va a hacer, porque el anteproyecto, si ustedes lo leen, desde las declaraciones iniciales que son de esas declaraciones políticamente correctas del buenismo absoluto. Mira, ¿está usted de acuerdo con que Chile necesita un Estado más eficiente, más eficaz y más cercano a la ciudadanía? ¿Quién va a decir que no? Por favor. Entonces, pero cuando uno empieza a mirar los contenidos más específicos de cuáles son las medidas, tampoco queda completamente claro cuál va a ser su implementación, pero evidentemente si uno junta eso con el estudio de estos, o los acuerdos de estos centros, y con lo que el gobierno anunció cuando el 2019-20, a principio, y trató de iniciar este proceso de instalación de esta modernización, cuando se lo presentó en ese minuto, pues nos podemos hacer un mapa aproximado de cuáles son sus contenidos. Lo primero es que me parece que hay que tener a la vista de que el diseño en que se ha expresado y puesto el anteproyecto ante la opinión pública y ante el debate y ante el debate de medios, yo creo que hay que reconocer que es un formato muy inteligente. Yo creo que tenemos que asumir que efectivamente está construido en un lenguaje, en una manera, y poniendo énfasis en cuestiones que son complicadas para nosotros como representantes de los trabajadores y trabajadoras. Son complicadas, primero, porque efectivamente apelan muy bien, en mi opinión, no respecto a las soluciones, sino que respecto a la apelación a aquellas demandas que los ciudadanos tienen respecto del Estado. Y que nosotros también las conocemos, y que nosotros mismos las hemos promovido y defendido durante muchos años, y que sabemos que están vinculadas a la falta de dotación, a la falta de compromiso con lo público, justamente a los efectos de la precarización, de la privatización, de la tercerización, pero ese es un debate ya más complejo, que no todo el mundo, que tenemos que lograr acercar a mucha gente para que se entiendan esas cuestiones. Pero lo segundo es que tiene una serie de componentes que a mí me parece que son muy complejos porque hacen eco y van a hacer eco en una cantidad de trabajadores y trabajadoras. Y lo pongo con el ejemplo más sencillo. La indemnización por años de servicio ante la precariedad puede aparecer para muchos funcionarios y funcionarias, y particularmente para quienes viven en el mundo de los honorarios y de las contratas frágiles, como una solución anhelada. El problema, compañero y compañera, y ahora quiero entrar al detalle de cada uno de los puntos, es que la indemnización por años de servicio es finalmente la punta de lanza de una transformación estructural del empleo público, que lo que hace es lo que mencionaba cuando estaba terminando la primera parte de la presentación. Sustrae al empleo público del espacio del derecho público y transforma la definición de nuestros empleos en un ámbito en el que la toma de decisiones del gerente público, director, directivo, gobierno, quien sea, como uno quiera, cual sea el nombre que tenga, en la decisión personal de esa persona, sin necesidad de fundamento, o sea, lo saca del mundo del derecho público porque finalmente ya no va a requerir fundamentación. Voy a despedir porque tengo derecho a despedir, porque la contraprestación
es la indemnización. Y para quienes vivimos en instituciones como tesorería, como impuestos internos, que probablemente, a propósito, y eso no es un mérito ni de las autoridades ni del gobierno, es un mérito de nuestras organizaciones sindicales, donde hemos construido sobre la base de la representación, la presión y la movilización sindical, más allá de que sean plantas o no, pero niveles de estabilidad, de bilateralidad en las relaciones, de equilibrio de poder, de ciertos niveles de equilibrio de poder respecto de las autoridades, sabemos que no hay indemnización que reemplace la pérdida de un empleo de estas características, menos cuando va asociada a la prohibición de reingreso a la administración, como está en el proyecto inicial que presentó el gobierno. Entonces, vamos por punto por punto. Entonces, cuando el gobierno nos dice, vamos a avanzar a un empleo basado en el mérito, a un contrato único, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que vamos a pasar de un mundo en el que, si bien hay una gran contingente de trabajadores y trabajadoras que están en empleos más frágiles y más precarios los honorarios, frágiles las contratas, el modelo del empleo de planta sigue existiendo, sigue cubriendo a una cantidad relevante de trabajadoras y trabajadoras, pero más importante que eso, sigue siendo la piedra angular del empleo público y se aplican reglas que se han ido conquistando por la vía de jurisprudencia administrativa y judicial a otros ámbitos. Esta medida tiene, sobre todo, es una respuesta al avance que nuestra defensa sindical en el ámbito de tribunales y de Contraloría ha ido consolidando como jurisprudencia, que ha ido dificultando la discrecionalidad en el despido, en el empleo público. Yo creo que eso es lo que tiene en el centro. Y por tanto, cuando es muy relevante hacer el debate respecto de lo que implica, porque esto no es un cambio formal. No es que vamos a pasar de un mundo en el que tenemos tres categorías, unas mejores que las otras en términos de la calidad del empleo, a tener una categoría que va a tener características. No, lo central es que vamos a pasar al mundo de la discrecionalidad. Vamos a pasar al mundo en que los directivos, haciendo uso, además, porque claro, en el mundo privado esto existe, por supuesto. No debería, o sea, la lucha del mundo privado ha sido por terminar con estos formatos y la tutela de derechos fundamentales también ha ido avanzando en restringir la arbitrariedad extrema en el despido. Pero en el mundo privado, por último, es la empresa la que paga. Po. ¿Aquí quién va a pagar? El fisco. Entonces, además, vamos a entregarle la tutela completa respecto del empleo público, la discrecionalidad respecto de la decisión, a costo fiscal, a costo de todos los chilenos y chilenas. Entonces, bueno, y cuando se produzcan los cambios de gobierno, los cambios de autoridades, ¿cuál va a ser el limitante? El presupuesto. Y como muy bien decía en la reunión que tuvimos del director nacional ampliado de la ANEF, el compañero Freddy González. Freddy es el presidente de la ANEF Antofagasta, pero además es presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, que tiene esta calidad de órgano autónomo, pero que además en el empleo no de los fiscales, pero sí del resto del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar de servicio, es una mezcla entre el código del trabajo con ciertos componentes públicos. Él nos decía, pero si esto nosotros lo vivimos todos los años. Aquí los fiscales regionales, que son los autónomos, y el fiscal nacional, están disponibles a reventar el presupuesto con tal de despedir todo lo que tienen que despedir. Porque la plata no es de ellos, porque después se arreglan, porque después ordenan, después hacen otras cosas. Así. Entonces, eso me parece a mí que es lo fundamental que nosotros tenemos que ser capaces de explicar. Uno, se trata de una salida del empleo público del ámbito del derecho público. Dos, se trata del paso de un mundo regulado con sus problemas que conocemos actualmente, pero regulado al mundo de la discrecionalidad. Y tres, es a costo fiscal. Entonces, efectivamente, las limitaciones finalmente son nulas. Segundo elemento, cuando el gobierno nos plantea, misma lógica, el mérito. Yo supongo que Alejandra les explicó, cosa que no está muy clara en el anteproyecto que ahora publicitaron, que en el diseño original presentado por los centros de estudio, lo que ocurre en el modelo que plantean es que se acaba la carrera, deja de existir. O sea, que cuando el formato es que uno postula un cargo que tiene en un servicio con un grado y una función, y uno llega ahí y no se mueve más si no es por la vía de postular otro concurso
recurso en ese servicio o en otro para un nuevo grado, una nueva función en otro lugar. Entonces, eso no si lo que describe el gobierno del anteproyecto hoy día es exactamente eso. Pero lo que sí me parece absolutamente claro, porque eso también venía del anteproyecto, es que la comprensión que hacía el anteproyecto respecto de quiénes son los universos de funcionarios disponibles para esta movilidad horizontal, es el universo de funcionarios públicos entendido en su amplio espectro, es decir, administración central, administración municipal, gobiernos regionales, universidades estatales, todo el empleo público completo. Entonces, eso, compañero y compañera, es una forma de suplir las dificultades que ha tenido el gobierno para trasladar e incorporar, particularmente de parte de la coalición de derecha, a sus propios profesionales y clientela de la bolsa de trabajo al Estado. Entonces, los van a trasladar de los municipios donde gobierna la derecha al Estado central cuando les toquen. Y la otra coalición va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, la movilidad horizontal en los hechos es un mecanismo que está hecho a la medida, al revés de lo que dicen, no de la profesionalización y de la continuidad de carrera. Está hecho a la medida, nuevamente, de la posibilidad de los gobiernos de turno de tener mecanismos formales e institucionales para hacer, para mover, para trasladar a los servicios públicos a quienes ellos les interesa tener en los cargos y a quienes les interesa tener en las funciones. Tercer elemento. El teletrabajo. Bueno, ahí tuvieron la charla con Ruth la semana pasada. Yo supongo que Ruth ahí les comentó de cómo esta maravilla, de esto que al principio parece como una cosa tan liberadora, y que yo en eso por lo menos creo que el proceso de pandemia nos ha venido bien porque nos ha enseñado a todos cuáles son los terrores del teletrabajo y de vivir encerrado en la casa en este formato y las complejidades que tiene, no solo para en la vida personal, sino que desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia de la función pública. Así, es un dato de realidad que yo creo que también tenemos que asumir. Pero finalmente, el impulso del teletrabajo es una fijación no solo del gobierno, sino de este gobierno, sino solo de esta coalición política, sino que viene de antes. Recuerden cómo se fue implementando en el Estado, fueron los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría, los que fueron generando estas autorizaciones en la ley de presupuesto para hacer la liberación de marcación como mecanismo para ir transitando. Y lo cierto es que finalmente el teletrabajo, desde el punto de vista del empleador y el Estado en eso, no es distinto, también es un empleador que opera desde sus propios intereses, tiene dos lógicas fundamentales, que son precarizadoras del empleo. Uno es trasladar buena parte de los costos del desarrollo del trabajo a los propios trabajadores y trabajadoras, sobre la base de que se contrarrestan esos costos con la libertad que otorga a la persona respecto del cumplimiento de sus funciones. Y lo segundo es que efectivamente también tiene lógica de ruptura de los espacios colectivos de trabajo. Claro, nosotros hoy día llevamos un año en estas condiciones. Y yo creo que nosotros tenemos que ir pensando cómo lo vamos a hacer, porque evidentemente, yo en esto creo que hay que ser bien pragmático. El teletrabajo se va a instalar. La pregunta y el debate que tenemos que hacer desde las organizaciones sindicales es cuáles son las condiciones en las que se va a instalar, cómo no es precarizador, cómo resguarda derechos y también, cosa no menor, cómo garantizamos la capacidad de acción colectiva en ese formato de trabajo. Que nos aísla, si efectivamente, bueno, ustedes, particularmente yo creo que los compañeros que son dirigentes provinciales de la ET lo viven más porque los dirigentes nacionales de las asociaciones, claro, tenemos una relación un poco más mediada con nuestros afiliados directos muchas veces, pero para los provinciales yo creo que este periodo ha sido muy claro en términos de cómo se pierde tejido, cómo se pierde sustancia, cómo se pierde cómo los lazos, la capacidad de tensar esos lazos para actuar colectivamente, y eso también es una materia que está vinculada en esta iniciativa. Y finalmente, lo que el gobierno plantea, lo que el anteproyecto plantea como que lo viste muy bien con el fortalecimiento de las acciones respecto del acoso, el maltrato, pero finalmente lo que busca es alivianar los procedimientos administrativos sumariales en función de ser mucho más eficientes desde el punto de vista sancionatorio. Ese es el foco. Entonces, si se fijan, cada uno de los componentes del anteproyecto está orientado a
fragmentar el empleo público, a sacarlo de la esfera del espacio del derecho público, a generar condiciones de discrecionalidad y a acelerar los mecanismos de toma de decisiones, sean mediadas por vía administrativa o discrecional respecto de la sanción o el despido. Ese es el marco que tenemos al frente. Entonces, a mí me parece, compañeros y compañeros, que tenemos que otorgarle a esta iniciativa que el gobierno está anunciando todo el peso y la gravedad que se merece. Yo insisto, yo creo que si bien podemos estar todos de acuerdo en que estamos ante un gobierno que desde el punto de vista del respaldo ciudadano, o sea, que es un gobierno desfondado por donde uno lo mire, pero no es un gobierno sin capacidad de acción. Y quiero cerrar con lo que les decía al principio. Esta es una iniciativa que está enmarcada en esta agenda de contención constituyente, por un lado, pero además está enmarcada en una ofensiva de el partido del orden, como se le ha llamado en algún minuto, de la coalición, o sea, o de la articulación neoliberal transversal que existe desde la izquierda hasta la derecha en los partidos que existen en nuestro país, para profundizar la dinámica de proyección de la lógica que el Estado del Estado de Chile para los próximos años, y que efectivamente hoy día sienten que está amenazada a propósito del proceso social en marcha, y que han sentido amenazada a propósito también de cómo el accionar de nuestras organizaciones sindicales en el ámbito administrativo y judicial les ha ido quitando margen de maniobra respecto de la discrecionalidad en el uso de las facultades de la administración. Y lo último que yo creo que es súper importante decir es que el 95% de las medidas que el gobierno describe en el anteproyecto no solo son posibles de implementar hoy día por la vía administrativa y por la vía de la voluntad política. O sea, ¿quién le ha impedido a las autoridades de este gobierno llamar a concurso público para todas las contratas o para la contratación de honorarios? ¿Quién se lo ha impedido? Pues, ¿había alguna norma que se lo impidiera? ¿Alguien les puso una barricada para convocar? Pero no solo eso, no es solo que sea posible, sino que además buena parte de esos componentes de las declaraciones positivas que tienen son parte de las normas rectoras que hoy día rigen a la administración y que este gobierno ha incumplido. Entonces a mí me parece que eso es un elemento muy relevante a poner en la vista para demostrar que finalmente esa parte de lo que el anteproyecto describe son declaraciones, son la vestimenta, son la vestimenta para ser atractivo ante la ciudadanía y ante los funcionarios, un proyecto de ley. Pero que el fondo es lo que les acabo de enumerar en síntesis, y que a mí me parece que tenemos que salir a debatir con nuestros afiliados. Yo de verdad creo, compañeros y compañeras, que nosotros tenemos que salir a ganarnos a nuestros asociados, para que, no solo para que entiendan para ellos mismos, sino que para que cada uno de ellos se transforme en transmisores respecto de otros funcionarios públicos, respecto de otros ciudadanos, respecto particularmente de lo grave que es para el futuro del Estado de Chile, de un Estado autónomo de los gobiernos de turno, de un Estado profesional al servicio de la ciudadanía y no de quienes gobiernan, lo que el anteproyecto del gobierno hoy día está describiendo. Eso, compañero José Luis, hasta aquí me quedo, y vamos, yo creo que vamos a conversar o contestar preguntas. Bueno, primero que nada agradecer, Carlos, extraordinaria la visión. Las personas, bueno, esto ya estamos un poquito acostumbrados, las consultas, por favor. Fabián, adelante. Luego Cristian. Partimos con esas dos preguntas, y luego Elizabeth. Fabián, Cristian, Elizabeth, por favor. Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Carlos Insulza, por tu presentación en este momento. Y más que preguntas, yo creo que este es un espacio, porque no es la primera vez que estamos tratando este tema, y seguramente vamos a tener que tratarlo muchas más veces, no solo al interior de la AET como organización, no tan solo dentro de la ANEF como
suma de organizaciones del sector público fiscal, sino que en su conjunto con la mesa del sector público y otras organizaciones, como bien lo planteas tú, que son parte de la administración pública descentralizada, en este caso del Estado, pero que van a ser parte de esa global transformación, para bien o para mal, que se pretende llevar a cabo. Ahora, más que nada, más que pregunta, es un proceso de reflexión interno, donde primero hay ciertos elementos, tú los planteabas acá, pero que también es bueno que nosotros vamos viendo cuando tú señalas la transversalidad sobre esta necesidad de avanzar en esta agenda modernizadora. Quiero plantear que además de estos organismos, como el 21, Centro de Estudio Público, etcétera, que tú planteabas, además hay una comisión asesora que está compuesta por un conjunto de profesionales, hombres y mujeres profesionales. Y la particularidad que tiene esta comisión es que dentro de ello encontramos una diversidad de nombres, entre los cuales yo pongo dos en el tapete, son Ramiro Mendoza, para que vayan viendo la transversalidad. Ramiro Mendoza, Contraloría General de la República, ex Contralor. Pero también tenemos a don Javier Echeverri, que bien don Carlos lo conoce, ¿no? Estuvo siendo director nacional de Servicio de Impuesto Interno, pasó por el Banco Estado, fue ministro de Obras Públicas también, y fue uno de los que nos dio hartos problemas en algún momento determinado con la probable desaparición, etcétera, de servicios, difusión, etcétera. Nosotros como tesorería. Entonces, para que vamos viendo y entendiendo esta necesidad, como se plantea, de modernizar el Estado chileno, y esa es la preocupación, abarca de capital a paje y muchos sectores de manera transversal. Entonces, no hay que mirarlo como algo que es probable que pudiese suceder y que en algún momento determinado, años más adelante. Ese es un tema que nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que ver y sopesar quiénes son los que están detrás de esto y hacia dónde quieren llevar a cabo esto. Es un elemento. Lo segundo es la preocupación que podemos tener de manera interna al interior de nuestras propias organizaciones. Tenemos, por ejemplo, una mirada por parte de los gobiernos de turno, impulsando esto y sus autoridades políticas de manera transversal, una visión. Tenemos otra visión del conjunto de las organizaciones del sector público y también una visión general, también macro, de aquellas personas, el ciudadano común y corriente. Entonces, hay tres visiones respecto a esto, o al menos sí debiera darse, en una conversación mucho más amplia, que creo absolutamente que debe estar la discusión ahí, zanjada posteriormente, primero, en lo que es una nueva constitución. ¿Cuál es el Estado que queremos para Chile en los próximos 40, 50 años? Ahí debiera estar enmarcado, y no ahora con esta necesidad. Pero la preocupación que tengo es esa mirada que podamos tener nosotros un poquito displicente. Ojalá que no la tengamos, pero puede ser en el sentido de cómo nosotros vemos como dirigentes o como funcionarios, cómo nos vemos beneficiados o perjudicados, cada uno de manera individual, y viéndolo como de manera parcelada. Entonces, yo me voy a mover dependiendo de cómo me afecta mi propio interés. Si me afecta o no me afecta, me muevo. Si me afecta o no me afecta, me preocupo. Pero si uno lo logra ver de manera en conjunto, efectivamente es un peligro para el conjunto de las organizaciones y de los trabajadores y trabajadoras del sector público presentes, actuales, pero también a futuro. Entonces, bajo esa mirada, yo creo que tenemos un tremendo trabajo, compañero y compañera, un tremendo trabajo nosotros como dirigentes, primeramente, para poder autoconvencernos, si es que no estamos convencidos, de que esto es un peligro. Y de ahí, posteriormente, ser las herramientas para indicarle a nuestras bases de que tienen que estar atentos, de que tienen que movilizarse en un momento determinado y de que tienen que estar trabajando en conjunto, porque esto que se viene es uno de los tantos temas muy, muy importantes dentro del Estado. Eso es como una reflexión así muy rápida, Carlos y José, ¿ya? Pero yo creo que es válida aquí en el tapete para que nosotros podamos de aquí más adelante seguir conversando. Pues. No quiero más tiempo, puede ser.
Gracias, Fabián. Le damos la palabra a Cristian. Yo me había confundido, había mencionado a Elisa, pero no había levantado la mano. Así que por favor, la siguiente consulta aprovechen de levantar la mano. Adelante, Cristian, gracias. Buenas tardes a todos, compañeros de acá de La Serena. Yo soy dirigente nuevo con Raquel. Somos una mesa nueva, así que aprovecho de presentarme también ante ustedes. Más que nada también, como decía Fabián, hacer una pequeña reflexión y encontrándole mucha razón a lo que había señalado Carlos. Creo que uno de los puntos más importantes o más conflictivos que pueden haber respecto a este anteproyecto es el tema de sacarnos del ámbito del derecho público. Yo soy abogado, así que más o menos me manejo en ese tema un poco. Creo que eso es lo más riesgoso que va a pasar si se llega a aprobar este proyecto, es precarizar aún más el tema de las contratas y los honorarios. Así que creo que es importante darle la pelea a ese proyecto, o sea, darle la pelea y tratar de por todos lados como dirigentes bajar a nuestros asociados esta inquietud. Como bien decía Carlos, con respecto también va unido con el tema del teletrabajo. Yo creo que eso que dice él, que se ha perdido esa conexión, a nosotros nos ha pasado como dirigentes provinciales. Directiva nueva, casi no hemos podido hacer nada, casi hemos pasado desapercibidos. Entonces creo que es importante porque es una de las formas que el gobierno está teniendo como para que este proyecto pueda pasar y nos vamos a encontrar casi como de manos atadas. O sea, creo que hay que bajar la información, hay que dar la pelea para que no resulte. Porque yo creo que el proyecto no es beneficioso para nada para los trabajadores y empleados públicos. Así que, más que nada, esa reflexión, ver cómo lo podemos hacer, cómo canalizarlo, cómo juntarnos para dar un poco de pelea y eso. Saludarlos también y un saludo de acá, de La Serena, a todos, compañeros. Eso. Gracias, Cristian. Esperamos consulta. Bueno, Carlos, una consulta. ¿Cómo ves tú esto? Porque en este momento se ve una avanzada neoliberal, como compartimos plenamente, hacia la administración pública. Y esto podría luego llegar incluso a la ciudadanía, porque en el fondo, si yo controlo la administración pública, después puedo controlar mucho más. O sea, el ciudadano en su espacio donde se va a sentir protegido es el Estado. Pero si el Estado pierde esa capacidad, ¿cómo se aventura hacia adelante lo que esto también puede llegar a repercutir en cada ciudadano? ¿Cómo se visualiza desde una visión más política que tú nos pudieras entregar? Mira, muchas gracias por la introducción de Fabián y de Cristian. Comparto absolutamente lo que ellos han expresado como reflexión. Quiero aprovechar la para puntualizar un par de ideas. Miren, a mí me parece que lo primero es que a propósito con el tema más organizativo, lamentablemente, claro, el gobierno lo impulsa además porque estamos en pandemia, porque nos tiene limitados, porque el proceso de movilización social pensó que con la pandemia se había agotado y me parece que es algo que con la reacción que ha habido en el país respecto al asesinato hace unos días atrás, yo creo que da cuenta de que claro, está frenado porque no hay capacidad de moverse, pero que hay una tensión en nuestra sociedad que sigue completamente vigente y que se canaliza frente a los hechos más crudos que van ocurriendo. Pero a mí me parece que efectivamente nosotros tenemos que salir a un debate súper acucioso con nuestros afiliados, compañeros y compañeras. Yo creo que nosotros tenemos que salir a explicarles todas las veces que sea necesario cuáles son los alcances y contenidos de este proyecto y efectivamente absolutamente de acuerdo con Fabián en que tenemos que ser capaces de expresarlo desde nuestros intereses, porque efectivamente nuestras organizaciones sindicales tienen el deber y el rol de representar nuestros intereses, pero también tenemos que mostrar y explicar cuáles son los efectos que va a tener respecto de la función pública, respecto del Estado de Chile y, como decía José Luis, respecto de la ciudadanía. Finalmente,
finalmente, a mí me parece que por supuesto que esto tiene dos efectos. Uno es que quien tiene el control real del aparato público tiene un acceso absolutamente privilegiado y directo a millones de ciudadanos y efectivamente es lo que ocurre en ciertos tipos de estados que tienen la lógica de ser estados al servicio de quienes los administran durante un periodo. Quizás el caso más famoso y más estudiado de todo, como por si alguien se interesa alguna vez en mirar algunas anécdotas de ese proceso, es el Estado mexicano, que además es federal, entonces además se reparte por presas. Entonces, en el Estado mexicano, cuando ingresa un nuevo gobierno, puede nombrar al funcionariado completo de PEAPA si quisiera. Y no lo hacen porque en realidad no hay capacidad, nadie tiene la capacidad, sobre todo con un Estado tan grande como el mexicano. Pero eso genera dinámicas súper perversas, de pérdida de capacidad, y las dinámicas de corrupción se extienden y se instalan. Entonces hay un debate muy interesante que podemos hacer respecto de ese efecto particular que tiene y de los efectos que, como decía José Luis, tiene respecto a la ciudadanía. Yo creo que sí hay algo que nosotros podemos poner como ejemplo porque es absolutamente evidente y que se ha repetido como ejemplo, y claro, yo creo que nosotros hemos tenido la incapacidad de la NEF de hacer lo mismo desde lo propio, y ahora para entender por qué lo digo. La capacidad de respuesta que ha tenido nuestro país respecto de la pandemia y hoy día respecto del proceso de vacunación está absolutamente vinculada a la mantención y persistencia de un sistema público de salud sostenido por sus trabajadores y trabajadoras que, pese a todos los embates privatizadores, logró mantenerse durante estos últimos 30 años. Yo solo voy a poner un dato. Puede que las cifras hayan cambiado un poquito en estos últimos días, pero al momento de asumir Joe Biden en Estados Unidos, pese a que habían cerca de 30 millones de vacunas distribuidas en Estados Unidos, no habían logrado vacunar a más de 3 millones de personas. Y eso es porque no tienen un sistema público de salud. Porque el sistema de salud norteamericano descansa en los seguros, en grandes empresas, entonces no tienen un sistema público de salud. Y lo que está pasando hoy en nuestro país con el sistema de vacunación tiene que ver con la existencia de una red hospitalaria, de una red municipal y finalmente de un aparato público de salud sostenido por trabajadores profesionales y permanentes. Y esa es la demostración más gráfica. Y digo que es una pena que nosotros desde la NEF hayamos tenido más capacidad de mostrar nuestro rol, porque yo creo que, particularmente desde áreas muy sensibles, a nosotros, los compañeros de FONASA, los compañeros de Registro Civil, los compañeros del IPS, que han tenido que suplir. ¿Cuánto hay? Ustedes mismos en la atención ciudadana, nosotros mismos a propósito en impuestos internos, no solo a propósito de nuestras tareas permanentes, sino que de toda la sobrecarga que nos tiraron encima, y a ustedes les cayó de rebote con el bono también, así que en eso compartimos el desastre. Pero por eso decía eso. Entonces, a mí me parece que eso es fundamental. Miren, lo segundo que quiero puntualizar es que yo creo que efectivamente es súper importante. Yo le agradezco a Cristian la mención respecto del concepto fundamental que me interesa, que me parece que hay que poner, que es esta escapatoria del derecho público. Pero es bien probable que esa escapatoria del derecho público no sea formal. O sea, no va a ocurrir que van a decir de aquí en adelante es código de trabajo. Va a ser un disfraz, va a estar adornado con esto, con lo otro, pero lo fundamental es lo mismo. Y yo creo que ahí hay dos ejercicios que hacer. Hacia adentro y hacia afuera, nuevamente. Miren, yo conversando con alguna de las prestigiosas abogadas, o más bien discutiendo con ella, porque es una diferencia de opinión que tuvimos hace un tiempo atrás, con alguna de las prestigiosas abogadas laboralistas de la plaza que trabajan en el mundo público, que no voy a mencionar porque no es mi intención pelar a nadie, sino que quiero ir al concepto. En algún minuto esta compañera me decía, y que no es Alejandra Miranda, esta compañera me decía, es que lo que ocurre es que el reintegro de los funcionarios después de que son despedidos es muy difícil, quedan dañadas las relaciones y el espacio, no sé qué más, pero además tampoco se gana. Entonces yo le decía, bueno, pero es que ese es el foco, pues si nosotros defendemos el empleo, nosotros no estamos para defender el que haya un reemplazo del empleo por otros mecanismos. Entonces me decían, no, lo que pasa es que tú no entiendes, porque el tema es que la indemnización es el derecho. Y yo la escuché
sorprendía y yo le decía, ¿pero de dónde? El trabajo es el derecho fundamental. La indemnización es la mercantilización de ese derecho fundamental y un mal sustituto. Pero ojo, miren, es tan irracional la lógica que se plantea dentro del proyecto y que es irracional desde el inicio, esa parte al menos, que en el Código del Trabajo la indemnización está vinculada solo al despido por decisión de la empresa, al despido del uno y solo. Los despidos justificados no son sujetos de indemnización. Y tiene toda racionalidad, pues. Si yo estoy despidiendo a un trabajador porque no hace bien las cosas, pues lo voy a indemnizar. Porque ha tenido falta. Entonces, a mí me parece que eso es súper relevante para terminar de explicar la gravedad de la instalación de la indemnización como mecanismo en el Estado. En una administración pública, en un empleo público regido por el derecho público y por tanto donde solo se puede hacer lo que la ley establece, donde las decisiones tienen que estar fundadas y donde por tanto el despido de un trabajador tiene que estar fundado, no puede haber despido injustificado. No puede, o sea, estoy hablando desde lo teórico porque todos sabemos qué ocurre con las contratas, con los honorarios, pero me estoy poniendo en el debate teórico que esto tiene. Entonces, ¿por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué lo instala? Porque prefieren abrir la billetera fiscal con tal de tomar control de la administración. Ese es el foco. Y el punto es que está vinculado a la falta de justificación. Y eso por sí mismo es la escapatoria del derecho público. Yo creo que eso tenemos que salir a explicarlo con mucha claridad en todos los espacios. Y lo último que quiero comentar en esta vuelta, para ver si pasamos otra vuelta, es que miren, a mí me parece que efectivamente esta transversalidad neoliberal está haciendo hartos esfuerzos por sostener y salvar los componentes que consideran fundamentales del modelo que tanto éxito ha tenido en nuestro país para ese 1% de la población que es beneficiado por el modelo, evidentemente. Y yo creo que en esto efectivamente la Comisión de Modernización, la Comisión Asesora está bien muerta. Yo creo que van a tratar de revitalizar, de revivir, pero no sé si va a ser el instrumento que van a utilizar. Pero claro, lo están haciendo en otros ámbitos. Supongo que habrán visto el informe que apareció hace algunos días atrás de la Comisión Tributaria, que a partir del informe de gasto tributario del Fondo Monetario se supone que va a hacer propuestas para fortalecer la progresividad y revisar el gasto tributario de nuestro país, y que en el 90% de las materias el informe dice que el acuerdo de la comisión es no revisar nada porque está muy bien. Entonces al final frente a ese tipo de lógicas en todo el tiempo. Pero yo pienso en que nosotros tenemos que ser capaces de generar un contrapeso en el discurso y que tiene que venir desde el mundo sindical. Tenemos que conquistar, ganar y presionar al mundo político para que se ordene en no permitir el avance de este proceso, y tenemos que ganarnos también al mundo académico nacional que genera un arco que articule defensa respecto de esto, y sobre todo yo en eso creo que es uno de los puntales de la declaración que les comentaba que sacamos de la llegado. Nosotros tenemos que instalar este debate como un elemento exclusivo del proceso constitucional. Yo creo que esa es nuestra forma de hacerlo, porque nosotros necesitamos la opinión pública no solo con nuestra crítica fundada, racional, desde nuestra perspectiva de derecho y desde los derechos de los ciudadanos frente al proyecto del gobierno. Necesitamos hacer propuestas, pero no vamos a hacer propuestas en el Congreso a tratar de modificarle la coma a lo que el gobierno quiere hacer, sino que tenemos que meternos en el debate de fondo para efectivamente ver cómo proyectamos una lógica de empleo público de distintos caracteres. Y en eso, efectivamente, yo creo que además, a propósito de lo que decía Fabián, por supuesto, que debemos hacer esfuerzos y todos los intentos. La mesa del sector público logró un acuerdo bastante más enfocado en la consulta, que en el fondo es lo único que yo le reprocho a la declaración. Es una buena declaración, pero yo creo que tenemos que asumir que la mesa del sector público vive una crisis que lleva un par de años pasando, y que eso va a dificultar también este debate, y que eso requiere, por tanto, que también este debate, con la convicción de que muchas veces la discusión entre dirigentes de organizaciones sindicales de base a nivel de provincias y regiones
ha sido muy más productivo incluso intentos de diálogo a nivel de las cabeceras nacionales de las organizaciones para ir afianzando opiniones. Yo creo que ahí también hay una tarea que nos hemos propuesto y que por lo menos, bueno, yo soy vicepresidente de regiones de la NEF, me va a tocar también a ayudar a articular en los meses que vienen. Gracias, Carlos. Me había pedido la palabra Gina, desconozco si subió bajo la mano, y después viene Blanca, que también levantó la mano. Adelante, Gina. Gracias. Darte las gracias, Carlos, porque realmente la parte que nosotros hemos visto en las charlas anteriores han sido de otro enfoque, ¿ya? Muy clara, tu expresión es lo que nosotros también como Directorio Nacional es lo que nos ha preocupado. Yo creo que aquí no tan solo está en riesgo la pérdida de los derechos que hemos adquirido como funcionarios públicos. Y esos derechos los hemos adquirido a base del sindicalismo, ¿ya? Son los gremios los que hemos logrado todo lo que hoy día tiene la administración pública y sobre todo lo que han ganado los funcionarios públicos. Yo creo que aquí el trabajo que hoy día a nosotros nos corresponde, y creo que lo dije en las charlas anteriores, es un trabajo a nosotros como dirigentes en hacer llegar todas estas charlas, no guardarlas para nosotros, sino que compartirlas con nuestros asociados. La idea también es del Directorio Nacional es eso, llegar a la máxima de los asociados nuestros y explicar. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros vamos a llegar a la ciudadanía. O sea, hoy día la ciudadanía es la que tiene una imagen errónea de lo que es el servicio público. Es lo que se queda más con la crítica hacia el trabajador, pero no realmente con lo que significa hoy día el trabajo público. Nosotros analizábamos el tema, ¿qué va a pasar cuando se nos terminen las plantas? Tú sabes que la gente se va jubilando y hoy día la mayor parte de la gente que se jubila son los funcionarios de planta. Eso hoy día ya con la misma circular, hoy día no estamos recuperando funcionarios, el 2x1 que no teníamos, ya hoy día prácticamente no lo tenemos, ¿ya? Lo mismo que tú decías, el hecho que trasladen a un funcionario, el mismo anteproyecto lo dice, te lo dora tan bonito que te dice usted se va a ir prácticamente porque usted con toda la experiencia que tiene, usted la va a ir a entregar al otro servicio público. Entonces como que a ti te van a recibir con los brazos abiertos porque vas a ir a hacer un aporte. Pero es una forma de deshacerse de los funcionarios públicos. Aquí yo creo que siempre en el Estado chileno ha estado por achicar el aparato público. Y gracias a lo que nosotros hemos demostrado y la lucha que ha dado el gremialismo, es lo que se ha mantenido y se han seguido ganando espacio y ganando beneficios. Que hoy día con esta ley, y que lamentablemente yo también lo comentaba en reuniones anteriores en las charlas, que hoy día tenemos parlamentarios que piensan así, que el aparato público tiene que achicarse y que prácticamente el servicio público no es lo mejor que le puede estar llegando a la ciudadanía. Entonces, a eso es lo que yo voy. Nosotros como dirigentes, ese es nuestro papel. ¿Y a través de qué? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer fuerza es no hacer una negociación parcelada, como tú lo decías, como lo hace México, ¿ya? Sino que nosotros unir fuerza, todos, pero a través de la misma agrupación de la NEF. Yo creo que aquí es un trabajo que tiene que recoger la NEF, unirnos a todos y todos juntos ir en esta lucha, ir con los parlamentarios, con el gobierno, pero que nos escuchen a todos. Y ojalá el gobierno escuche que tiene que instalar esa mesa con los involucrados, no sin nosotros. Eso. Gracias. Gracias, Gina. Blanca, por favor. Parece que estás muteada. Ahí, Sí. ahora sí. Hola, Carlito. Buenas tardes. Te agradezco mucho por tu charla, por todo lo que nos has dado. Es un insumo muy relevante, muy importante para todo nuestro quehacer al interior de la organización. Mira,
yo quería referirme un poquitito al discurso que ha mantenido el gobierno durante este año de pandemia, porque hay que ir un poquito más para atrás pensando en que en el estallido social nosotros fuimos actores preponderantes para articular muchas veces inclusive algunas manifestaciones, algunas marchas, etc. Posterior a esto, ya llega la pandemia y el discurso se instala inmediatamente en contra del sector público. O sea, empieza a generar un escenario, ¿ya? Y empieza a moverse en ese escenario para que la opinión pública tome una actitud en contra del funcionario público. O sea, el funcionario público tiene su platita segura, el funcionario público está en su casa, o sea, el funcionario público no le pasa absolutamente nada, tienen de todo. ¿Qué es lo que pasa con la opinión pública en general? Oye, prácticamente están de vacaciones en su casa. O sea, ese es lo que asume más o menos la opinión pública. Que tú puedes contratar, no sé, cuando vas a una feria libre, cuando vas a conversar en un almacén. Muchas veces la gente tiene esa apreciación del funcionario público que poco menos está en su casa sin hacer nada. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que sacar un poco, empezar a hacer, yo creo que a rescatar un poco la labor del funcionario público. A lo mejor, por poner un ejemplo, a lo mejor la misma NEF, con las mesas de las organizaciones de la salud, hacer una conferencia, porque aquí estamos con cosas. Claro, es re fácil comprar vacunas, tal cual como tú lo deseas, pero necesitamos personal que lleguen y las coloquen. O sea, esto es algo clave. Todo lo que significa el funcionario del sector salud, con toda la experiencia que tiene, con todo lo que, ¿cómo se llama? Con el compromiso que tiene hacia la ciudadanía, hacen que efectivamente esto se lleve a cabo. Y esto no lo está llevando a cabo el gobierno. Esto lo están llevando a cabo las municipalidades. Las municipalidades han organizado, las municipalidades han colocado en los estadios. O sea, yo creo que hay un poquitito que situar y decir, oiga, si no tuviéramos funcionarios públicos comprometidos, ¿ya? Esto no se podría estar realizando como hoy día lo estamos realizando. Entonces, gracias a los funcionarios públicos de la salud, que esto efectivamente se está llevando a cabo. Y yo creo que ahí también hay que seguir potenciando eso. O sea, es gracias a los funcionarios de la salud, ¿ya? Y que son funcionarios públicos. Yo creo que ahí hay que hincar el diente. Yo creo que es re importante instalar ese discurso, instalarlo, volverlo a repetir y volverlo a repetir. O sea, que también vaya gatillando y vaya quedando también en la opinión pública. O sea, pucha, o sea, que lleguen, oh, muchas gracias. O sea, por último que le den las gracias. Y que no sea como siempre que van a decirle una pachotada, ¿ya? Eso es como esto, o sea, y lamentablemente, y si te das cuenta, o sea, esa sensibilización negativa que hizo el gobierno en este periodo de pandemia, lo aprovecha y lanza esta encuesta y lanza además el anteproyecto. O sea, aquí nosotros tenemos cómo poder llegar y salvar todo esto que está como medio complejo, medio extraño, que el sector público no está trabajando y está recibiendo plata igual. Entonces, me preocupa esos discursos porque obviamente ellos tienen los medios de comunicación. Y tal cual como tú decías, Carlito, que cuando ustedes han hecho alguna conferencia de prensa, son pocos los medios que llegan, ¿ya? Entonces ahí hay que a lo mejor buscar la forma, buscar el cómo. Ya, yo sé que es súper difícil, sobre todo en este periodo, pero yo creo que es importante salir a los medios de comunicación, eh, salir a lo mejor con los mismos parlamentarios que están, porque yo creo que ahí puede salir algo importante. Y yo creo que también nosotros tenemos que aportar con sensibilización interna y a la vez sensibilización externa. O sea, es decir, sensibilización interna hacia nuestros funcionarios y sensibilización externa hacia los mismos ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que es importante que nosotros como dirigentes no tan somos
somos dirigentes internamente. Nosotros también somos la cara de la organización hacia afuera. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que tener la capacidad de tener un discurso y además tener una llegada hacia los ciudadanos. Porque yo creo que de esa forma nosotros vamos a poder llegar y pararnos y posicionarnos nuevamente. Pues yo creo que si bien es cierto este tema de las videoconferencias a lo mejor nos aleja, pero también nos puede acercar. O sea, yo creo que hay que buscar la fórmula, hay que hacer de esto un tema que nos empodere y no nos limite. Eso, y eso, Corea. Bueno, gracias Blanca. Suma la palabra que me pidió Raquel Castillo. Adelante Raquel, por favor. Y creo que estamos ya cerrando. Hola compañero, buenas tardes. Saludarlos a todos y agradecer por supuesto el espacio. Súper claro, Carlos, felicitaciones. Esa mirada tan profunda nos estremecen de pronto, ¿no? Cuando uno está ahí, trabajo, el día a día te consume y no se detiene a pensar en lo que realmente se está pensando y se está planeando, ¿no? Bueno, comparto claramente lo que dice Blanca respecto de que se haya hecho esta consulta a la ciudadanía. Esto es histórico, la ciudadanía no ha querido al servicio público por años, digamos, o sea, siempre hemos sido los flojos, siempre hemos sido los apernados, siempre hemos sido que la gente dice, para entrar ahí hay que matar a alguien, o sea, esos dichos que son por años, ¿no? Y contarles que a mí en lo personal me ha tocado estar presencialmente desde que partió la pandemia en la oficina y efectivamente la gente hoy día está súper empoderada y tiene una crítica súper dura a lo que es la función pública. Por lo tanto, yo creo que el resultado de esa encuesta va a ser pésima para nosotros, ¿no? Aunque nos duela, pero, por ejemplo, todas las decisiones que ha tomado el gobierno nos han impactado. Nosotros, como tesorería, hemos tenido que pagar el bono de los 500.000 pesos y después cobrar el bono de los 500.000 pesos a las personas que primero les dijeron que sí, después les dijeron que no, y eran miles. Y tenían que ir a nuestra oficina a devolver la plata. Esa gente nos ha dicho a nosotros de todo. Entonces, claramente eso ha impactado. Ahora nosotros también tenemos una forma de atención que se llama Oficina Virtual de Trámites, donde también nos han dicho de todo. La gente está muy molesta, no sé si con tesorería en particular, por este tema de las lucas que hemos tenido que pagar, que hay gente todavía está esperando los pagos de agosto. Ha sido un proceso súper engorroso entre el Servicio de Impuestos Internos y nosotros, y nadie le ha puesto el punto sobre la I a este tema. O sea, no, vaya al Servicio de Impuestos Internos, en el Servicio de Impuestos Internos vaya para la tesorería, y a veces el Servicio de Impuestos Internos está en la misma oficina con la tesorería. ¿Cómo lo han hecho ahí? ¿Quién le ha dado la explicación a la gente? Pero ha sido un peloteo permanente. No, vaya para la tesorería no vaya al Servicio de Impuestos Internos. Por supuesto que la gente cree que se están burlando de las personas, porque si no les corresponde, díganle, no le corresponde. Pero como les digo, hay personas que desde agosto están esperando y tienen la esperanza de que en algún momento se les diga si sabe qué, le correspondían estos 500.000 pesos. La gente lo toma como una humillación y nosotros los que hemos estado presenciales hemos tenido que dar la cara frente a eso. Por lo tanto, yo creo que esta encuesta va a ser pésima para nosotros, digamos, y por supuesto que yo creo que la poca comunicación o la poca opinión que se le ha pedido a la ANEF en este tema ha sido complejo. Yo creo que ahí la ANEF tiene que estar más firme y como decían los colegas anteriormente, tenemos que dar esa pelea. No va a ser fácil, el teletrabajo llegó para quedarse y lo sabemos. Acá en la tesorería nuestra hay funcionarios desde marzo en su casa y muchas veces no pueden trabajar porque en lugares donde no hay señal, por lo tanto pasa una semana entera que no hacen el trabajo. Entonces, si es que eso se va a evaluar en algún momento, también nos va a pegar. Digamos, si es que dicen estadísticamente cuál es el trabajo que hizo cada uno, uno no va a decir, no, es que ese mes yo me acuerdo que no tuve internet, por ejemplo. No, se va a pedir trabajo, se van a pedir datos estadísticos, creo, en algún momento. Entonces, yo creo que no va a ser un año fácil, yo creo que este año va a ser complejo y con la encuesta que por supuesto el gobierno la mal utilizó a favor de ellos, por supuesto, y perjudicándonos a nosotros. Así que comparto nuevamente lo que dice Blanca, tenemos que hacer un trabajo ahí con la ciudadanía
y demostrarles que derechamente nosotros no trabajamos para el gobierno de turno, nosotros somos funcionarios de carrera, nos merecemos respeto y estamos haciendo lo mejor de sí para poder sacar este país adelante con este gobierno que tiene un 6% de aprobación. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Raquel. Muy perfecto. Adelante, Carlos, respecto de las últimas intervenciones. No, o sea, yo agradecer las intervenciones, agradecer a Gina, a Blanca, a Raquel. Me quedo muy contento con esta oportunidad que me han brindado. Me quedo muy contento por la iniciativa de la asociación, me quedo muy contento porque claro, esta tercera charla y cada uno hará lo propio estudiando, pero se nota harto una preocupación, un trabajo sindical, personal respecto de este debate. Y yo, respecto de la última intervención, solo decir que yo estoy absolutamente de acuerdo. A mí me parece que frente a este proceso y a un par más que van a estar en marcha al mismo tiempo, porque esto no es lo único, pero ahora viene la etapa en que después de la segunda dosis de vacuna nos van a decir a todos que tenemos que volver inmediatamente a los puestos de trabajo. Entonces todo esto va a cursar al mismo tiempo de otros procesos complejos, a eso me refiero. Pero yo concuerdo absolutamente de que la ANEF en esto es indispensable que juegue un rol de mayor envergadura. Yo creo que yo, siendo franco, tengo la opinión de que nos hemos quedado cortos frente a esto y que, claro, yo creo que a todos nos pasa, a cada uno de ustedes les pasará en sus niveles dirigenciales y que urgente nos come respecto de lo importante y lo fundamental. Pero si hay algo que yo creo que lo que no podemos excusarnos en esta materia es que no, para utilizar la frase del periodo político en que vivimos, o sea, ninguno de nosotros podría decir que no lo vimos venir. Si esto era parte del programa de gobierno, fue iniciativa en 2019, fue planteado en 2018 por el ministro Larraín, el gobierno lo planteó durante la negociación del reajuste. Entonces, a mí me parece que hoy día más que nunca necesitamos un esfuerzo institucional en el más ancho sentido de la palabra. Necesitamos que sea la organización, todos sus cuerpos, de arriba a abajo, sus afiliadas en todos los niveles, los trabajadores y trabajadoras que son el modelo. Necesitamos que sea la organización la que sea capaz de reaccionar. En esto yo tengo la convicción de que sí, por supuesto, vamos a poder, es un rol que va a haber que cumplir. Vamos a tener que ir al Congreso, vamos a tener que tomar medidas de lobby. Pero yo creo que todo eso va a ser formal y va a ser música si no somos capaces de articular el conjunto de la organización para generar la movilización, la presión y el contrapeso del discurso público que muy bien las tres intervenciones han descrito. Yo en eso creo que además tenemos otra desventaja, que claro, vamos a ver cómo evoluciona, pero o sea, yo creo que uno debe reconocerle al adversario y al enemigo su mérito. Y yo creo que el ministro Briones era un excepcional propagandista de este tipo de conceptos. Él tenía la capacidad de instalarlos, difundirlos y de naturalizarlos. Y yo creo que claro, uno podría decir, ya, pero qué bueno que Briones ya no es ministro. Sí, pues, pero es candidato presidencial. Está ahí, va a seguir ahí, al menos por un rato. Veremos cuánto le dura y ahí hasta dónde llega y qué pasa con él. Pero yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que efectivamente, y vuelvo a decir lo que lo dije al principio, yo creo que nosotros desde la ANEF le hemos sacado poca punta a nuestro rol. Porque yo en eso creo que hay que hacer la distinción. Los trabajadores y trabajadoras de la salud han sido capaces de relevar su rol, de establecer. Yo creo que podría haber hecho más. A mí me parece que, por ejemplo, el que se haya diluido la mesa social en la que participaban una de las organizaciones sindicales fue una pérdida. Fue una pérdida que yo creo que se debió a algo que conversábamos en la vuelta anterior,
a que primaron los intereses corporativos, del cómo voy ahí, del bono de las 200 lucas, de ese tipo, que primaron esos intereses respecto de un interés que claro, que a veces en lo inmediato no reditúa, pero que en lo estratégico es fundamental, que es la validación de las organizaciones sindicales como actores de la sociedad, con vocería, con capacidad de propuesta y con capacidad de toma de decisiones en los momentos de crisis. Y yo creo que en eso probablemente los dos actores que han ganado en de octubre de 2019 para acá son, por un lado, los alcaldes y por otro lado, el colegio médico, para ser súper acotado. Yo creo que son los dos actores que han logrado visibilizarse, y yo creo que a nosotros nos hace falta eso, y tenemos que ser capaces de mostrarlo. Y lo último que quiero hacer, porque me parece muy interesante lo que planteó Raquel, a mí me parece que lo otro que tenemos yo creo que en eso la ET siempre lo ha hecho, es parte de sus tradiciones también de las asociaciones de impuestos internos. Yo creo que en este último periodo también, por el contexto, probablemente hemos perdido un poco la capacidad o la posibilidad, el tiempo de hacerlo. Pero a mí me parece que si uno mira durante... Yo llevo un cierto rato, yo llevo menos que él, pero llevo un rato largo en el sindicalismo público ya. Y si uno mira la trayectoria de las organizaciones de nuestro sector que han logrado incidir e incluso avanzar en sus propias demandas particulares, en general, por no decir siempre, pero uno puede encontrarlo por ejemplo, pero en el 95% de los casos, esas organizaciones son las que sostuvieron como parte de su práctica sindical el ser capaces de opinar, proponer, denunciar y de ser contraparte en el espacio público a las malas o buenas políticas públicas que vienen de los directivos de nuestras instituciones. En la lógica de que los servicios públicos somos nosotros y nosotras, y no los que están de turno. Y yo creo que a propósito de esta realidad que se ve, me parece que ahí, claro, se hizo la denuncia a su minuto cuando se empezó la implementación de los famosos bonos de clase media y todos los demás mecanismos que se adjudicaron a la ley tributaria, pero yo creo que en eso ha faltado persistencia, finura y, sobre todo, me parece a mí, generosidad para actuar coordinadamente. Porque claro, yo creo que sí, salió la NEF en algún minuto, salieron las asociaciones de impuestos en otro, juntas, separadas, con la NEF, la ET, yo no recuerdo, yo creo que la ET hizo sus propias declaraciones, pero no recuerdo que haya habido, no se logró una coordinación tampoco. Y a mí me parece que es ahí, es en esos momentos claves donde cuando la ciudadanía cuando nos cruzamos en el entrecejo de la ciudadanía por un tema que no es de nuestra responsabilidad, que es por el mal diseño de las políticas públicas, por la mala gestión de las autoridades, o sea, por la falta de dotación, por la restricción presupuestaria, uno puede ir consolidando elementos que explican eso. Pero a mí me parece que en esos minutos es cuando nosotros tenemos que tener la capacidad de levantar la cabeza y salir a decirle a la ciudadanía, ¿sabe qué? Nosotros no solo no entendemos, sino que le encontramos la razón. Y queremos explicarle por qué pasa eso, porque no depende de Raquel, que está en primera fila, virtualmente o presencialmente, no depende de cada uno de nosotros y nosotras. Y nosotros esto lo dijimos, y lo que se requiere es esto. Y por favor, curse sus reclamos, haga su presentación, reclamen a sus parlamentarios, juegue su rol, y nosotros vamos a jugar el nuestro porque tenemos propuestas y esto se resuelve así y así. Y yo creo que eso es un valor del sindicalismo público que yo creo que tenemos que ser capaces de mantener. El sindicalismo público tiene esa diferencia respecto de... Y no es en desmedro, porque el sindicalismo privado tiene sus propios valores, pero el sindicalismo público tiene esa obligación. Nosotros somos funcionarios públicos al servicio de las mayorías del país, al mismo tiempo que somos trabajadores y trabajadoras del empleador Estado. Y al mismo tiempo somos trabajadores sindicalizados y tenemos organizaciones. Tenemos que ser capaces de romper esa especie de esquizofrenia en la que vivimos, en que cuando somos trabajadores hacemos una cosa, cuando estamos en la asamblea hacemos otra, cuando somos dirigentes hacemos una tercera, y cuando estamos en la urna o debatimos en el espacio público hacemos una cuarta. Somos una persona, cada uno de nosotros, y de la misma manera, colectivamente, tenemos que ser capaces de ser lo mismo en todos los espacios. Trabajadores públicos sindicalizados, organizados y con opinión política y ciudadana,
en la pega, en la asociación y en el espacio público, porque esa es la forma en la que validamos nuestra capacidad de acción y el rol que jugamos al servicio de las mayorías. Eso. Muchas gracias, José Luis, compañeros, compañeras, Juan, a todos y todas por la paciencia. Gracias, Carlos. Nomás agradecer toda la exposición, ha sido y la intervención y la respuesta brillante. Estamos llegando al cierre. Le pedimos unas palabras a nuestro presidente, don Juan, para cerrar este encuentro, que ha sido realmente muy positivo. Adelante, don Juan. Bueno, muchas gracias, compañero. Gracias, Carlos, y nuevamente saludar a los compañeros que alcanzaron, digamos, a conectarse. Sí, efectivamente comparto la opinión de la mayoría de los que vinieron, ¿no es cierto?, de la presentación y de la visión, digamos, ¿cierto?, que nos hace el compañero Carlos, digamos, ¿no? Fundamentalmente del contexto, digamos, en el cual corresponde, en el cual nos corresponde revisar esta propuesta de parte del gobierno. Compartiendo 100%, digamos, ¿cierto?, esa parte del contexto, quisiera así destacar un punto que dentro de lo que planteó el compañero Carlos, que tiene que ver con destacar de parte de él de que este no es una medida aislada, no es una medida improvisada, ¿no es cierto? Es algo sumamente pensado, planificado, organizado, orquestado, digamos, ¿cierto?, de parte de un gobierno que efectivamente hace agua, pero que sin duda, digamos, ¿cierto?, es como la ballenería, ¿no? Cuando mientras más arponazo recibe, más peligrosa se pone, digamos, ¿no? Y son los coletazos, digamos, de lo que está implementándose. Cualquiera de nosotros podría pensar, y de hecho así es, ¿no es cierto?, de que la modernización del Estado es una obligación permanente de los gobiernos, ¿no es cierto?, sea del color que se sea, digamos, ¿no? Pero esto que está planteando no es cualquier modernización, sin duda que va a cambiar, ¿no es cierto?, las reglas del juego, va a cambiar la relación del Estado y de sus trabajadores, y por supuesto también del Estado con sus ciudadanos, digamos, ¿no?, que es lo que se comentaba recién. Por lo tanto, pensar, compañero, que esto efectivamente no es una pataleta más, digamos, ¿no? Es un tema que tiene sus bemoles bastante serios y graves, no solamente para la estabilidad de los funcionarios públicos, sino, insistimos, tal cual lo han señalado ustedes, para el peligro que significa, ¿no es cierto?, algo que va en contrario muchas veces a lo que plantean, ¿no es cierto?, los gobiernos de turno, que es el fortalecimiento del Estado y todo esto, ¿no? Corregir solamente un tema de término en todo caso, ¿no? No es el gremialismo el que ha fortalecido, ¿no? El gremialismo el que ha impulsado esto, digamos, ¿no? El sindicalismo el que lo ha frenado, ¿ya? Pero entendemos la idea y creo que es importante, compañero, entonces si estamos de acuerdo de que esto no es algo aislado, no es algo improvisado, no es algo, digamos, ¿cierto?, de una pataleta más, nuestra respuesta tiene que ser quizá en el mismo tenor, digamos, ¿no? Una respuesta que vaya a la denuncia, una respuesta que vaya a la agitación, una respuesta que vaya a la organización, ¿no es cierto?, a la sensibilización también, algunos aquí señalaban eso, una respuesta que permita ampliar las alianzas, digamos, con otras fuerzas, con otros sectores, ¿no es cierto?, con la ciudadanía en particular, con los partidos políticos, con los parlamentarios, ¿no es cierto?, y también, por supuesto, una respuesta que lleve implícita, ¿no es cierto?, la voluntad de movilizarse, ¿no? Sin duda que este es un tema que tiene que tener también esos ingredientes. Queda abierta también de parte nuestra, compañero, tal cual lo dijimos desde un principio, la posibilidad, y volvamos a hacer, digamos, la reiteración, de replicar todos estos debates y todas estas conversaciones con nuestros propios representados, ¿ya? Hasta ahora no hemos tenido, digamos, ¿cierto?, una respuesta de alguno de ustedes para que podamos, en conjunto con el Directorio Nacional, en conjunto con algunos compañeros que nos han colaborado en esto, poder ir a la discusión ya un poquito más al hueso, digamos, con algunos de nuestros compañeros, transmitirle a ellos también nuestras inquietudes y, por supuesto, recoger de parte de ellos, ¿no es cierto?, la sugerencia y también, digamos, ¿cierto?, la retroalimentación que corresponde cuando tengamos que después construir, digamos, ¿cierto?, ya una planificación un poquito más acabada. Tal cual lo dijimos también desde un principio, por lo menos nosotros no hemos recibido, digamos, ¿cierto?, una invitación de parte de la ANEF a discutir este tema, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio interno,
y esperamos que en algún momento poder compartir también, ¿no? Con otras asociaciones de funcionarios también las mismas inquietudes. Hicimos un esfuerzo a propósito del tema de los bonos que se señalaban acá. Hicimos un esfuerzo como gremio, como organización sindical, primero con los colegas de impuestos internos y después intentamos ampliarlo a las asociaciones de los cabros de aduana, qué sé yo. Intentamos involucrar al frente de Hacienda, pero salimos trasquilados. ¿Qué quiere que le digamos, no? Nadie nos pescó mucho, se malinterpretó, se malentendió este tema, pero creo que vale perfectamente la pena hacer el mismo esfuerzo nuevamente, porque ya esto es un tema transversal, esto es un tema que efectivamente nos involucra a todos, y creo que nadie se podría negar, ¿no es cierto?, a la posibilidad de poder nuevamente reconstruir una oportunidad, ¿no es cierto?, de reiniciar el debate y, por supuesto, también, digamos, de actuar de manera conjunta. Los elementos que aquí se han entregado creo que son bastante claros, bastante precisos, que si sumamos a los otros que se han entregado en las otras intervenciones, compañeros, creo que todos tenemos ya más o menos la cosa más o menos más redondita, ¿no es cierto?, de cuáles son las intenciones. Queda, por lo tanto, solamente la invitación a poder replicar estas conversaciones, insisto, con nuestros compañeros asociados en las distintas localidades, ¿ya? Entendemos que estamos en un periodo medio complicado, ¿no? Tenemos mucha gente, digamos, siendo hoy día quizás haciendo uso de sus vacaciones, febrero es un tema complejo, ¿no es cierto? En fin, pero nosotros por lo menos tenemos la disposición, como Directorio Nacional, a concurrir a cualquier invitación que se nos haga para poder también compartir, digamos, todos estos antecedentes y elementos. Una vez más, agradecerle a ustedes la participación, la presencia, ¿no es cierto? Y siempre es muy estimulante, digamos, ¿cierto?, ver a nuestros compañeros dirigentes ahí firmes al pie del cañón, digamos, ¿cierto?, aunque sea en estos periodos medio complicados, digamos, ¿no? Una vez más, retirar el agradecimiento al compañero Carlos Insunza y, por supuesto, nos estaremos viendo en otro momento, digamos, ¿cierto?, en el cual también vamos a tener que seguir bregando, digamos, ¿cierto?, para dar cumplimiento a nuestra labor principal, que es la defensa de los funcionarios y funcionarias, digamos, del sector público. Gracias nuevamente. Gracias a todos, muy bien. Gracias a todos, que estén bien, gusto de verlos. Nos seguiremos encontrando. Gracias mucho. Gracias. Chicos, que estén bien, cuídense. Chao a todos. Nos vemos.